Muy buenos días, mis amados hermanitos, bienvenidos al devocional. Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Lucas, pero antes meditar en un versículo muy acorde a lo que vamos a estudiar hoy. Y quiero que lo lleven en su corazón, en su mente y mediten en el versículo, que el Espíritu Santo les dé sabiduría para entenderlo y para aceptarlo en su corazón. Y dice así el versículo de hoy: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Si analizaron lo que dice el versículo, dice hay un solo Dios, no hay más dioses, solo hay un solo Dios. Y dice también que solo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese que media? ¿Quién es ese que intercede por nosotros ante el Padre? Solo hay uno, y es Jesucristo. Lo dice el Evangelio de Timoteo, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. Los demás somos siervos, pero el único que media, el único que haya gracia ante Dios, al Padre, es Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36, y dice así la hermosísima palabra del Señor. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y a aquellos dos varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, ¿vienes que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías? No sabiendo lo que se decía. Y estando él hablando esto, vino una nube de que los cubrió, y tuvieron temor entrando ellos a la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hermanitos, esto es palabra de Dios. ¿Recuerdan el devocional de ayer? Ayer estuvimos hablando de Jesús cuando estaba anunciando su muerte. Esto ocurrió, lo que vamos a leer hoy, 8 días después de que Jesús les había hablado de su muerte y la forma de cómo él iba a morir. Él hizo algo sorprendente a los 8 días. Algo que solamente Dios puede hacer. Se fue al monte con Pedro, Juan y Jacobo a hacer lo que todo buen cristiano debe hacer: orar. Sí, hermanito, todos debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Y al estar ellos orando, ellos vieron que el rostro de Jesús había cambiado, y que este rostro y el cuerpo de Jesús empezaba a brillar como si fuera un sol. Yo me imagino a los 3 discípulos asombrados al ver a Jesús hablando con Moisés y Elías. Ellos ya habían partido al Señor. Moisés había muerto cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra, y Elías había sido arrebatado en cuerpo y alma al cielo. Él no había conocido la muerte. Y ellos dos llegaron como seres celestiales, rodeados de la gloria de Dios. Y la conversación que tenían ellos dos con Jesús era sobre cómo iba a ser la partida de Jesús de Jerusalén al cielo. Esta fue una visita del cielo a la tierra, enviados por Dios mismo para cumplir 2 propósitos.
El primer propósito de la visita de Moisés y Elías donde estaba Jesús era, pienso yo, que era fortalecer el ánimo de Jesús en su humanidad, porque lo que iba a sufrir Jesús no era nada fácil, era algo muy duro para Jesús en su humanidad. Y lo más importante, como segundo, mostrarle a los discípulos y a toda la humanidad que entre todas las personas que llegaron a cumplir una misión en la tierra, Jesús es el más importante. Cuando el mismo Padre Celestial dijo en el versículo 35, recordemos el texto, dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y hoy Dios nos lo repite, este es mi Hijo amado, solamente a él oíd. No escuchemos otra voz, no escuchemos otras fantasías que la gente nos quiere meter, porque solo Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y solamente Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres. Para esto fue la transfiguración, para mostrarle a la humanidad que aunque han llegado seres importantes a la tierra, solo Jesús es el que nos va a salvar. Él solo es el que tiene palabras de poder y de amor. Porque Israel solo obedecía la palabra dada por Moisés, sus mandatos, y eran guiados por Elías, que era un gran profeta de Dios, que no conoció la muerte. Pero ni Elías, ni Moisés, ni nadie que ha pisado esta tierra ha muerto por ti y por mí, sino Jesús. Él es el único. Y Dios nos dice hoy que después de Jesús, el resto de la humanidad somos siervos. Siervos que hemos aceptado a Jesús y que han hecho cosas que a Dios han agradado y que han servido de mediadores e intermediarios, pero el único que es aceptado por Dios es Jesús. Hay siervos importantes como tú y yo que vinieron a la tierra a dar una gran misión, como María, Pablo, Pedro, la Madre Teresa de Calcuta, la Madre Laura, muchas personas, pero solo Jesús es el intermediario, solo Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Recuerda, hermanito, que es pecado invocar otro ser diferente a Dios. Recuerda que Dios siempre escucha nuestra oración, pero si la hacemos por medio de su Hijo amado y a través del Espíritu Santo, iluminados por Él. Hermanito, vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Padre amado que estás en el cielo, en esta mañana queremos darte gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo acá a la tierra para mostrarnos el camino que nos conduce a ti. Sabemos que por el pecado hemos sido apartados de tu gloria, que el pecado nos separó del amor, Señor, que había entre ti y la humanidad, oh Dios. Pero Jesucristo vino con su muerte a pagar el precio por el pecado. Jesucristo vino para morir en esa cruz y darnos la salvación. Padre precioso, te pido perdón cuando he menospreciado ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Te pido perdón, Señor, por todas las personas que hemos decidido algunas veces seguir al maligno y rechazarte a ti. Te pido perdón también, Señor, por la música que se oye en este mundo, Señor, bailes que personas practican, Señor, y que muchas veces vemos y hasta nos hemos deleitado viéndolas, pero sabemos que a ti no te agradan, Señor, como el perreo, como el reggaetón, todo esto, Señor, yo sé que a ti no te agrada. Queremos vivir en santidad, queremos agradarte solo a ti, Padre precioso. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida santa en este mundo, Señor. Guárdanos de toda maldad, guárdanos de todo peligro, Señor. Consuela a las personas que están tristes y afligidas, Señor. Provee para los que están sin empleo y para las personas que en este momento tienen necesidad, Señor. Extiende tu oído al que te suplica, Señor,
porque tu palabra dice que tú estás ahí a la puerta, escuchando, Señor, las necesidades que tienen los que te amamos, Señor. Te pido sanidad, te pido bendición en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Recuerda, hermanito, solo por Jesús tenemos vida eterna y que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y la pongas en práctica. Dios te bendiga.